Es un gusto darles la bienvenida y estar aquí como moderador o de alguna manera acompañando a Andrés y a Luis en esta pequeña presentación en la cual va a ser bastante dinámica y podemos tener la oportunidad de conversar con ellos y hacer algunos comentarios al respecto de su libro, que sin duda es bastante interesante. Entonces invitamos a Andrés para que nos pueda dar un poco su visión de las ideas que puso en el libro, y después tendremos a Luis con lo mismo. Por favor, Andrés. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Sí, escuchan. Bueno, mi nombre es Andrés Ortiz Lemos y estoy harto de hablar del correísmo. De hecho, así se llama el texto que preparé para que se compadezcan junto a mí. Estoy harto de hablar del correísmo por todas las razones imaginables y también por otras. La primera es especular sobre el demonio. Especular sobre el demonio no resulta divertido. No estoy hablando de aquella mitología con cuernos, sino desde lo que representa, más allá de la contingencia política, de lo que representa como simbolismo. Cuando el autor británico C.S. Lewis escribió Las cartas de un demonio a su sobrino, no se imaginó el éxito que tendría aquella enumeración de vilezas que los demonios ejecutan sobre sus víctimas humanas, pero muy especialmente sobre sus propios colegas a través de su estricto aparato burocrático, porque en el universo de C.S. Lewis los espíritus malignos son burócratas, no son murciélagos, son burócratas. El autor británico entendía al infierno como un gigantesco ministerio cuyo organigrama complejo y disciplinario constituía en sí mismo el mayor de los tormentos. Abrumados por el éxito comercial y crítico de aquel libro, los editores decidieron persuadir a Lewis a la redacción de una segunda parte de la novela. Tentado por las promesas económicas, el escritor intentó esbozar algo, pero desistió, escribiendo únicamente un cuento corto a propósito de su ficción metafísica. En el preámbulo de aquel texto, C.S. Lewis explica que se negó a esbozar una nueva novela porque no quería volver a meterse en la cabeza del diablo. Su cuento, El diablo propone un brindis, es una enunciación filosófica sobre la maldad organizada a través de los aparatos institucionales, y aunque sea redundante, ya dije un montón de veces, a través de la burocracia. Entonces, la primera idea: el infierno es un paraíso planificado desde las instituciones políticas. El autor de las Crónicas de Narnia no es el único intelectual que encontró el vínculo entre el infierno y la política. El místico e ingeniero sueco Emanuel Swedenborg escribió una vastísima obra sobre tales asuntos. En su imponente libro sobre el cielo y el infierno, Swedenborg describe al cielo como una sociedad a la que acceden las mentes autónomas y las inteligencias limpias, mientras que el infierno está reservado para quienes valoran las ideologías más allá de los arquetipos de la libertad. En este sentido, ni siquiera el reformador Félix Melanchthon se salvó de haber caído en la trampa de vender su alma a los dogmas sobre la justicia. Melanchthon es recurrido a una biblioteca donde escribe teología durante la eternidad, convencido de estar en el cielo cuando en realidad está en el infierno. Melanchthon es un fanático de sus propias razones. No hay salvación para quien antepone su ideología al peso de la realidad. Por supuesto, está de más decir, es un lugar súper común, que Dante Alighieri tomó la precaución de mandar al infierno a todos los políticos corruptos de su tiempo, sin detenerse a esperar que estos se murieran. Algunos estaban en el infierno y todavía están vivos. Aquel fascinante vínculo entre abuso burocrático y poder y corrupción también fue percibido por los novelistas rusos, por una jauría de ellos, como si fuera una de las cosas más notables sobre las cuales hablar. Mikhail Bulgakov narra de manera magistral la visita del demonio y su corte a Moscú, al Moscú del estalinismo. Las utopías generan ideologías, las ideologías materializadas generan burocracias y las burocracias generan distopías. El infierno se establece por decreto en orden a un bien mayor y desde el amparo de los colectivismos. Pero Bulgakov llegó tarde. Reparó sobre el contenido oscuro de las ideologías una vez que los gulags y los campos de concentración ya estaban instaurados. Y así honestamente no hay chiste, como dice él, ¿no? Así que chiste con ese Kiko. La virtud está en reconocer al lobo cuando todavía está ataviado como la más lozana de las ovejas, y esto precisamente es lo que hizo Dostoyevsky en su enorme novela Los demonios. Los jóvenes idealistas retratados por el autor de Crimen y Castigo explican que la nobleza de su ideal bien valdría la aniquilación de 100 millones de personas para traer el paraíso a la tierra. Dostoyevsky reconoce 40 años antes de la Revolución Rusa la perversidad de los buenos y la falacia del bien común.
Es Dostoyevski quien lo dice, ¿no? En efecto, los jóvenes idealistas y soñadores y sin poder, las personas soñadoras, sin poder, con sueños, ya tenían impregnada en la piel la marca de los comisarios estalinistas, los cientos de incendios alrededor de Rusia, en aquella época, estamos hablando de los 60, 1860 por ahí. Los secuestros y los crímenes políticos los cometían ellos, porque estaban convencidos que tenían derecho sobre la vida de cualquiera que no pensase de acuerdo a su doctrina. De ahí el título de su obra, Los demonios. Esto es una referencia directa al episodio en que un grupo de espíritus malignos se apodera de una piara de cerdos y los arroja desde un acantilado. El novelista ruso vaticinaba aquel pasaje bíblico como el destino de Rusia bajo las manos del comunismo. Un autor ecuatoriano, Leonardo Valencia, confeso admirador de la novela de Dostoyevski, toca un tema parecido en su obra La escalera de Bramante. Valencia hace una analogía entre el arrebato caótico y desordenado representado por el espíritu fáustico, el Mefistófeles de Fausto, y lo contrasta con la obra de Logos. El arrebato de Mefistófeles es festivo, optimista hasta lo estúpido, colectivista, vulgar, popular, en cuanto a la obviedad de sus propuestas. La obra de Logos, por otro lado, es meticulosa, cargada de trabajo duro y disciplinario, y el principio de realidad, del que nos habla Freud, por lo tanto, impopular entre los autoritarismos tropicales. Los grupos de guerrilleros de los 80 son todo arrebato, toda cursilería, mal gusto, moralidad binaria, simplona. Las nuevas sociedades requieren más bien una reflexión lógica y el trabajo diligente, un contraste notable, no maniqueo, pero es notable el contraste. León Tolstoy, el otro gran pilar de la literatura rusa, se dio cuenta de lo mismo. En efecto, la novela épica Ana Karenina no es simplemente una historia de sexo, adulterio, celos y prejuicios, sino principalmente la narrativa de un peregrinaje de algunos de los personajes que, abrazando al inicio de la trama el comunismo, y Tolstoy lo menciona claramente, el comunismo sin empacho, terminan desechándolo al entender que la falsa piedad de las ideologías no pueden sino constituirse en planos milimétricos de las pesadillas del futuro. De hecho, León Tolstoy redactó su carta al zar en 1902, al inicio de las revueltas populares que amenazaban con el poder imperial en Rusia. Tolstoy advertía al gobernante, al torpe zar, bueno, ya aquí redundo, sobre la torpeza de sus políticas y exigía la apertura a sistemas democráticos, pues, caso contrario, estaba dejándole la puerta abierta a una ideología que prometía fusilar a la mitad de la población a nombre de un bien especulativo. Para ser justos, los rusos no fueron los únicos en predecir el futuro. J.K. Chesterton, en su obra El hombre que fue jueves, realiza un vaticinio completo de los repertorios de los grupos revolucionarios y los repertorios que ellos emplearían para sembrar el desconcierto necesario anterior a una revolución. Básicamente, los grupos adherentes a las ideologías socialistas se dedicaban a incendiar cosas como el metro de Santiago, ¿no? No es nada nuevo. Entonces, regreso al primer autor que mencioné al inicio, C.S. Lewis. Lewis confesaba que detestaba hablar del diablo y del orden burocrático en torno a él, pero lo hizo. ¿Por qué? Ciertamente, evitar tocar temas tan deprimentes es un excelente camino para ejercer la paz mental, obvio. Sin embargo, hablar de un tema tan desagradable es una especie de medida para prevenir otros futuros. Entonces, regresando al correísmo, que es el tema que no quiero hablar. Entonces, regresando al correísmo como encarnación del socialismo del siglo XXI, hablaremos de él. ¿Por qué? Aunque detestemos hablar de él, precisamente para evitar tener que volver a sufrirlo en el futuro. Algunas características tiene el socialismo del siglo XXI. Voy a tratar de resumir porque me dijeron que es un tema medio informal. En segundo lugar, una de las características que tiene el socialismo del siglo XXI y por la cual me desagrada hablar tanto de ese tema es por la negación de la realidad y la negación de los valores del progreso, de la modernidad y de la ilustración. La libertad de mercado y las libertades políticas han generado cambios importantes en las vidas de las personas a lo largo del mundo, siendo los principales beneficiarios los más pobres. Hay una serie de cuadros aquí que podríamos compartir posteriormente, pero la verdad es que el número de personas que viven en extrema pobreza ha descendido de una manera notable. O sea, si tú analizas los indicadores de cómo el número de personas que son extremadamente pobres en el mundo, en proporción con el resto de la población, esa proporción va disminuyendo, estaríamos frente a un animal en peligro de extinción, por decirlo así, como como digamos el rinoceronte blanco, no por la manera como va reduciéndose la extrema pobreza. Las calorías por persona por día a nivel mundial en el mundo están por encima de los 3.000 calorías, 3.500 calorías en el mundo, y los países
más pobres, los países más pobres en África, en el sudeste asiático, son las que más se han beneficiado de políticas de apertura, de apertura política y de apertura económica. La esperanza de vida media en todo el mundo se ha disparado, ¿no? A nivel mundial está por los 70 años de edad, cuando en el siglo XIX estaba alrededor de los 40 años de edad. Entonces, la idea de que el progreso ha traído, digamos, malestar a las poblaciones en general es falaz. Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? A pesar de todos estos, bueno, y un montón de otros datos, a pesar de todos estos datos que ya no se discuten, se sigue, sin embargo, manteniendo mitologías que no encajan con los acontecimientos que ocurren en la realidad. Estamos discutiendo mitologías, ¿no? En el siglo XX, el actor este autor norteamericano de ascendencia rusa, Isaac Asimov, escribía un libro que se llama Fundación, donde habla de la psicohistoria, que es una manera dentro de la literatura de ciencia ficción de predecir el futuro, ¿no? En el siglo XIX Marx hizo algo parecido, ¿no? Diseñó una idea que él llama la teoría del valor trabajo, una forma de literatura fantástica que hasta ahora nadie puede medir. Pero a Isaac Asimov se le compra en las librerías de ciencia ficción y a Marx se le sigue enseñando en las universidades. Yo no quiero hablar de esto, como dije antes, pero nos vemos obligados a hablar sobre esto por las razones que estoy mencionando. Otro de los temas de los que habla Marx es la idea de la acumulación originaria, ¿no? La falacia de la cantidad fija, el hecho de que si una población tiene una cantidad de recursos muy alta, eso significa que está despojando esos recursos a otro número de personas. Eso es falaz. También tenemos indicadores sobre la manera en que se ha disparado la riqueza a nivel mundial, a partir específicamente de mediados del siglo XIX, donde empezó la revolución industrial. Bueno, en determinado momento las ideas del marxismo fueron presentadas como conocimiento científico. La idea de Marx es que él se percibía a sí mismo como un científico, como una especie de astrónomo, ¿no? Como un físico, una cosa así. Esa es la creencia que se tenía en el siglo XIX, a principios del siglo XX, sobre qué es el marxismo. Cuando ya la ideología marxista, esta forma literaria, se choca contra la realidad y la realidad empieza a mostrarse de otra manera, entonces empiezan a aparecer las teorías críticas, bueno, lo que se hace llamar teorías críticas, para hacer una crítica a la modernidad, ¿no? Entonces, algunos elementos, digamos, famosos. Adorno y Horkheimer hablarán de la dialéctica de la ilustración, tomando una idea más o menos brillante de un autor que se llama Walter Benjamin, sobre sus tesis sobre la historia, que él plantea que la historia es como una especie de ángel que va para atrás, ¿no? Que mientras avanza la humanidad en cuanto a su desarrollo, las cosas van empeorando. Entonces, cuando tú lees la dialéctica de la ilustración, plantea, ¿no?, Horkheimer y Adorno estas ideas sin un indicador, sin un argumento sólido, basado en las opiniones que ellos tienen, ¿no? Las cosas van empeorando. Bueno, tienen esta experiencia de lo grave que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues llega Marcuse, que plantea en algunos libros como El hombre unidimensional o Eros y civilización, que la modernidad y que el mercado son malos para la humanidad. Que de hecho llega a decir Marcuse que la eficiencia de la tecnología es ideológica y es una trampa. O sea, una señora le da el paracetamol a su hijita porque tiene fiebre y el paracetamol funciona. Y según Marcuse, porque es lo que dice que la eficiencia de la tecnología es ideológica, según Marcuse esa eficiencia de la tecnología es ideológica y ya estamos entrampados en el mundo capitalista malvado que nos quiere aprisionar. Si en el siglo XIX el problema era que los obreros industriales no podían consumir porque ganaban poco, porque es así. Digamos a Charles Dickens, él es el gran cronista de cómo eran las condiciones en las fábricas del siglo XIX, entonces tiene sentido. Los obreros industriales no ganaban mucha plata. Sin embargo, con el pasar de las décadas, esa situación se fue revirtiendo extraordinariamente hasta el punto de que el objeto de crítica de Marcuse en el siglo XX es que el obrero industrial consume demasiado, ya consume mucho, y además, para Theodor Adorno consume mucho y además oye música mala. Eso es básicamente el corazón de las críticas de Marcuse. Adorno hizo eso. Entonces, básicamente, ese es el desarrollo que se ha tenido estas ideas. Bueno, hay un montón de otras cosas. Hay otros autores que plantean lo mismo, ¿no? Tenemos incluso un autor local, Bolívar Echeverría, que tiene unas críticas muy parecidas tomadas de las ideas marcusianas sobre tecnología y ciencia, ¿no? Como la ciencia y la tecnología son como algo negativo, como están sujetas a la ideología capitalista. Dirá de Bolívar Echeverría: la técnica está subsumida al capital y es necesario liberar a la técnica del capital, con una idea que es ideológica la técnica. Otra vez, volvamos a la señora que le da paracetamol a la guagua para que le baje la fiebre. Esa técnica está subsumida al capital. Bueno, sí, se hacen millonarios los dueños de las farmacéuticas, pero te juro que me gusta comprar un paracetamol a 25 centavos para que se maten entre farmacéuticas, para que me bajen el precio y le baje la fiebre a la guagua.
Las ciencias matematizadas, dirá Bolívar Echeverría, se explican a partir de un hecho más abarcante, el abandono de los valores republicanos de una sociedad civil capitalista que promueve junto a la sustitución de ellos por valores puramente económicos. Es decir, para Bolívar Echeverría incluso la ciencia, la tecnología y el método científico está subsumido a los intereses del capital. Bueno, no voy a seguir leyendo citas de Bolívar Echeverría porque me dijeron que teníamos que hacer un tema, digamos, más dinámico, ¿no? Después tenemos otro autor y otra disciplina, digamos que es el papá de los populismos contemporáneos, que es Antonio Gramsci. ¿Qué plantearía Antonio Gramsci? Una revolución sin sangre. Dice Antonio Gramsci que él es un gran admirador de la Revolución Rusa y de la Revolución China, gran admirador. Para él, las maneras y los modos como se sometía a las poblaciones dentro del proyecto político soviético era una maravilla. Los campos de concentración eran una maravilla, especialmente porque los campos de concentración allá eran para los 88. ¿Qué son los 88? Este es un término que deberíamos conocer muy bien para saber qué fue la Revolución Rusa. Los 88 son un término empleado por Solzhenitsyn, el autor del archipiélago Gulag. Son los criminales políticos. Tratados de manera brutal, Solzhenitsyn hablará de alrededor de 30-50 millones de esclavos en el tiempo que duró la primera etapa del comunismo y del estalinismo. Pero ¿qué dirá Gramsci? Gramsci dice, bueno, el problema no es ese. El problema es que una revolución, en el sentido de las revoluciones orientales, en la Europa vegetariana sería un escándalo. Hay que buscar la revolución, pero vamos a buscarla desde otras formas, ¿no? Entonces Gramsci divide la sociedad entre estas dos esferas de la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad política es el ámbito de la coerción, de las instituciones, de la policía, del ejército. La sociedad civil es el ámbito del consenso, de los valores espirituales, morales, culturales, no religiosos. Entonces Gramsci planteará dos mecanismos para llegar a esta revolución. El primero sería lo que él llamará la guerra de posiciones, que es una toma gradual de las instituciones políticas. Ya no se hace una revolución sangrienta, brutal, como la que se planteó en Rusia, en China. Se hace una toma chiquita, pasito a pasito, de diferentes instituciones políticas, ¿no? Poco a poco, hasta que finalmente se abarcará el todo de la esfera de la sociedad política. Y la otra esfera es la esfera de la sociedad civil. Y ahí es donde Gramsci plantea lo que se debe hacer es cambiar el sentido común. Dirá Antonio Gramsci que el sentido común es una imposición de las clases dominantes. No es, como dirá Habermas, un compendio donde hay una acción comunicativa dentro del mundo de la vida, donde ese correlato de procesos de entendimiento hace que se genere una especie de sentido común de las cosas. Gramsci dirá que las clases dominantes te dicen que tienes que pensar, que tienes que sentir, eso hay que cambiar, ese sentido común. Entonces, es esa combinación entre estos dos elementos, la guerra de posiciones y la guerra cultural, para generar un cambio en el sentido común, lo que determinará el futuro de los populismos. Ya no está de moda hacer las guerrillas, fracasaron las guerrillas. En los 80s, en los 90s, con Sendero Luminoso, se generaron un montón de muertos, más bien eso fue malo para la publicidad del comunismo, generó un poco de rechazo, no funcionó. ¿Qué funciona ahora? La estrategia gramsciana, ¿no? La lucha por los sentidos y la toma de posiciones. Y ahí es donde entra la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, bueno, tengo un montón de cosas que no os voy a leer, ¿no? Porque yo también sé lo que es cuando alguien viene con un montón de hojas. Pero lo único que les quiero decir es que muchas de estas estrategias y de estas ideologías, de estas tradiciones ideológicas, intelectuales, ¿no? Académicas, fueron tomadas por la Revolución Ciudadana en su proyecto del socialismo del siglo XXI. Especialmente los lineamientos gramscianos. Eso, te voy a leer un fragmento corto, eso sí, digamos, para que tengas alguna idea de algunos elementos que están dentro del libro, pero si quieres saber los pormenores, compra el libro. La rana en el jacuzzi. Una metáfora tradicional nos cuenta que si tratásemos de meter una rana en una olla de agua hirviendo, esta dirigirá sus patas en una carrera épica hacia la libertad. Por otro lado, si metemos una rana en un recipiente de agua fresca, a la que calentemos poco a poco, no notará los cambios graduales en la temperatura, hasta que finalmente, sin que se dé cuenta, perecerá hervida y lista para servirse en un plato gourmet francés. Sin duda inspirado por esta metáfora, el sindicalista italiano Antonio Gramsci sugiere tratar a las sociedades como ranas, tomando lentamente posiciones en espacios políticos y culturales de forma gradual e imperceptible, hasta que al final, cuando solo queden aquellas de gran trascendencia, caigan inevitablemente tras un asedio cuidadosamente planificado. El gobierno de la Revolución Ciudadana puso en práctica el principio señalado anteriormente, edificando un enorme jacuzzi para que la sociedad ecuatoriana, a modo de rana descomunal, tome un baño de agua tibia, sin percatarse que la democracia había entrado en terapia intensiva. El Ecuador toleró de manera confortable la toma inexorable de todas las funciones del Estado, sin protestar. Sin embargo, y en honor a la verdad,
Sin embargo, en honor a la verdad, las estrategias del correísmo fueron bastante más dinámicas que aquellas planteadas por Gramsci. O sea, fue una puesta en práctica fabulosa. Rafael Correa se encargó desde el inicio de aquellas instituciones imprescindibles para la vida democrática y para lograrlo tuvo que diseñar un inmenso aparataje institucional. Se me viene a la cabeza un cuento escrito por Cortázar, el primero que escribió, publicado en la revista Sur, cuando fue editor de hecho Jorge Luis Borges, llamado La Casa Tomada, ¿no? Esta metáfora de esta pareja de hermanos sospechosamente cercanos que ven cómo su mansión es ocupada gradualmente por una presencia misteriosa, ¿no? De esa forma, la Revolución Ciudadana fue ocupando las instituciones políticas. Pero el hecho de que la Revolución Ciudadana no esté en el Ecuador dentro del poder político completamente, porque sabemos que está disperso en varias instituciones, no quita que la otra parte de esta estrategia de toma de las sociedades esté en marcha. Y me refiero a la batalla, que podría llamarse una batalla cultural o la batalla por los sentidos comunes, ¿no? Sigue estando presente y es importante tomar en cuenta la posibilidad de que el correísmo regrese. Entonces, me veo forzado a hablar de un tema que detesto para no tener que sufrirlo en el futuro. Eso sería. Gracias. Buenas. En primer lugar, creo que después de la brillante exposición de Ortiz Lemos, creo que es evidente porque para mí es un honor haber escrito un libro junto a él y que mi nombre aparezca junto a él porque es un intelectual de primer nivel y sin duda uno de los grandes intelectuales que hay en el Ecuador y es un honor compartir libro con él. Por todo ello, y creo que ha quedado demostrado en esta exposición brillante que nos ha hecho. En segundo lugar, quiero dar muchas gracias a los que nos han invitado a este foro. Yo estoy convencido de que lo mejor de la universidad es precisamente esto, es este diálogo, este debate, estar abierto. Veo entre los amigos a muchos amigos y a muchos liberales y espero que ojalá haya muchos que no son liberales, incluso ojalá haya muchos que sean correístas, porque eso es lo mejor que puede ocurrir en la universidad, tener un debate, que sea el espacio de debate que es a lo que está llamada la universidad. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todas las organizaciones que han colaborado en este evento. Yo quiero llamar la atención que tenemos muchas cosas que agradecerle a Rafael Correa, aunque parezca mentira. Una de ellas es la fuerza del movimiento liberal en Ecuador. El correísmo generó una reacción que ha generado que haya bastantes movimientos liberales en Ecuador y aquí nos convocan, si no recuerdo mal, 3 organizaciones, Libre Razón, Libertario, la Asociación de Estudiantes de la Universidad. Es muy bonito estar todos aquí. En segundo lugar, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Andrés en eso de no deberíamos seguir hablando del correísmo. Y lo sorprendente es que yo soy bastante negativo, es decir, yo viendo lo que han sido los 3 años de postcorreísmo, no creo que en Ecuador nos hayamos vacunado de lo que es el correísmo. Y el correísmo es perfectamente, puede ocurrir perfectamente sin Correa, porque el correísmo, lo que estoy me refiriendo es el populismo socialista. Y el populismo y el socialismo siguen muy presentes en la sociedad y siguen muy presentes en la actualidad. Y lo que tenemos que decir, y yo en eso coincido plenamente con Andrés, es que es algo muy obsoleto. Es decir, lo sorprendente es que socialismo, que es por definición una ideología fracasada del siglo XIX, se contraponga con la palabra siglo XXI. O sea, es una contradictio in terminis, es un absurdo que 150 años después de que Marx fracasase estrepitosamente en sus teorías, después de las experiencias en decenas de países del socialismo, que fueron un rotundo fracaso, todavía en el Ecuador hayamos sufrido en el siglo XXI el socialismo. Y alguien dirá, bueno, no te preocupes, fue el último coletazo. No, no fue el último coletazo. Y sabemos que no fue el último coletazo porque el relato que se nos está contando, o que se está intentando contar a gran parte de los jóvenes que están aquí, es, pero no fue verdadero socialismo. El correísmo no fue verdadero socialismo, y lo que yo intento decir en el libro es, fracasó, claro que fracasó, y precisamente fracasó porque fue verdadero socialismo. ¿Y qué entiendo por verdadero socialismo? Como dice Ortiz Lemos, presencia del Estado en la economía, totalización de la ideología por parte del Estado, intervención del Estado en las importaciones, aislacionismo, populismo, contraposición de buenos y malos, enfrentamiento social. Todo eso es característico del socialismo. Y cualquiera que estudie la historia del socialismo, yo evidentemente recomiendo muy encarecidamente la del maestro Antonio Escotado, Los enemigos del comercio, cualquiera que estudie la historia del socialismo, verdad que se repite una y otra vez, lo siento en el alma, pero en Ecuador
no vivimos nada muy excepcional. Lo que se vivió en Ecuador fue un intento de aplicación totalitaria del socialismo que se vio frenado por una cierta institucionalidad democrática, la dolarización y algunos otros elementos, pero ha ocurrido en otros muchos lugares y ha ocurrido otras muchas veces. La pregunta clave que nos tenemos que hacer, la pregunta que a mí, que no soy ecuatoriano, pero como español que vive y quiere este país, que nos tenemos que hacer es, ¿qué podemos hacer para evitar que esto se repita? Y lo que hemos hecho Andrés y yo, y lo que ha hecho Libre Razón dentro de nuestra capacidad, ha sido escribir este libro. Y yo os voy a decir una cosa, escribir un libro es una de las peores cosas que he hecho en mi vida. Aquí está Antonio Valencia, que es escritor, aquí está Ortiz Lemos, que es un gran escritor, y ellos están acostumbrados a escribir. Escribir es una puta tortura. O sea, yo lo pasé muy mal escribiendo este libro. Y no sé si volveré a someterme a esa tortura alguna otra vez en mi vida. Pero es un esfuerzo que hemos hecho, que he hecho yo, que ha hecho Libre Razón, Paz Gómez, María Amparo Sotomayor y Andrés Ortiz Lemos. Lo hemos hecho para intentar decir a los ecuatorianos del futuro o para intentar decir a las personas de otros países de América Latina, y el viernes me voy a México a presentar este mismo libro porque están muy preocupados con lo que está ocurriendo con López Obrador, para intentar decir, en Ecuador sufrimos el socialismo, y el socialismo empieza de esta manera, empieza con promesas de una nueva sociedad. El hombre nuevo es lo que prometía el socialismo. Y el socialismo termina, te voy a contar el final, termina con pobreza, hambre, enfrentamiento. Y siempre ocurre la misma historia. Y en Ecuador vivimos eso. ¿Dónde está, para que los que hayan entendido, dónde está el cambio de la matriz productiva? ¿Dónde está la institucionalización del país? ¿Dónde está la reducción de la burocracia? ¿Dónde está la reducción de la pobreza desde el año 2014 al 2017, que no se redujo en nada la pobreza? ¿Dónde están las grandes promesas del 2007? ¿Dónde están? En el fracaso absoluto. Y nosotros hemos escrito el libro para intentar contar por qué yo me centro en 5 índices, por qué no es verdad que haya más libertad en Ecuador después del socialismo del siglo XXI, por qué no es verdad que haya menos desigualdad, por qué no es verdad que la pobreza se haya reducido más que en el periodo anterior desde la dolarización, por qué no es verdad que haya mejorado de manera radical la educación, por qué no es verdad que las infraestructuras hayan cambiado la estructura productiva de este país, porque en Ecuador vivimos en el estado de propaganda. Yo recomiendo mucho la película Propaganda. Vivimos en esa idea de que hay una realidad que se vive y una realidad paralela que te intentaban contar en las sabatinas. Una realidad paralela que te intentaban contar en el día a día. Y lo que es sorprendente es que algunos se siguen empeñando en vivir en esa realidad paralela. En el fondo creo que hay una justificación muy razonable. Esa realidad paralela es mucho más bonita que la realidad que vivimos. Así que era un mundo de fantasía. Pero lo que tenemos que decir es, esto fue así. Hubo un intento totalizador en la estructura política. Hubo un intento totalizador en la estructura social del Consejo de Participación Ciudadana. Fue una toma de las estructuras sociales. Hubo un intento totalizador por parte del Estado de la estructura económica. Todo esto ocurrió. Y a mí hay algo que me ha sorprendido. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores del socialismo del siglo XXI con respecto del correísmo, con respecto al anterior? A mí hubo 2 o 3 cosas que me han llamado la atención. Primera, su profunda ingenuidad academicista. En el Plan Nacional del Buen Vivir del 2007 y luego reformado en el 2009, que es el verdaderamente importante, ahí pusieron negro sobre blanco lo que querían hacer. Pusieron negro sobre blanco su historia, la historia que contaban. Eran academicistas, creían que desde el pizarrón, desde el aula de universidad, se podía cambiar la realidad del país por decreto. Y es lo que realmente intentaron hacer. En segundo lugar, me sorprende su profundo socialismo. Es decir, ellos no dicen, porque Ortiz Lemos cita a Marx o algunos autores por marxistas, o yo intento centrarme en lo que fue el socialismo. Ellos eran profundamente socialistas. Es decir, su concepción mental era socialista. Era la idea de explotadores explotados, la idea de centro-periferia, la idea de que los empresarios hay que combatirlos, la idea de que el proletariado está sufriendo, la idea de que las exportaciones y las importaciones perjudican a la industria nacional. Todo eso está en los manuales de texto del socialismo desde inicios del siglo XX, y era exactamente lo que quisieron hacer. Y también no es nada sorprendente la profunda corrupción
en la que terminó el socialismo del siglo XXI. No es nada sorprendente. Cualquiera que haya estudiado la Revolución Francesa, yo no sé cuántos han contado a vosotros de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa no fue solo 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Revolución Francesa fue eso, y pasó por Robespierre, y terminó en el Directorio, el gobierno más corrupto de la historia, el de Bagás. La Revolución Francesa terminó en profunda corrupción, y la Revolución Rusa terminó en profunda corrupción. Y la Revolución Venezolana terminó en profunda corrupción. Y la Revolución Cubana terminó en profunda corrupción. Y la Revolución Ciudadana terminó en profunda corrupción. Profunda corrupción. ¿Por qué? Yo ahí, y aquí también quiero hacer mucho honor a Ortiz Lemos, yo soy economista. Y estoy convencido de que la economía no es suficiente para entender la realidad. Y estoy muy feliz de coescribir un libro con un gran politólogo, porque la ciencia política nos ayuda. Pero honestamente, y creo que Andrés me puede dar la razón, aquí lo que nos falta es un psicólogo. Es decir, yo creo que Rafael Correa tiene problemas psicológicos graves y creo que el entorno del correísmo tenía problemas psicológicos graves. ¿Y por qué? ¿Cuál es mi tesis de no psicólogo de por qué termina la profunda corrupción? Por la desesperación. Ellos creían en el 2007 que iban a alcanzar el paraíso en 10 años. Y cuando 5 años después se dan cuenta de que no alcanzan el paraíso, aunque sea alcanzar el paraíso para ellos mismos, y se dedican a enriquecerse. Aunque sea me voy a enriquecer yo, ya que no puedo cambiar el país. Acabó en la profunda corrupción. No sé cuánto tiempo he hablado y no sé cuánto tiempo se me esperaba, pero creo que más o menos esto es lo que quería decir. Sin duda, yo creo que es un momento para agradecerles por este esfuerzo que tanto Andrés como Luis han creado en un documento que lo que nos trata de comentar de una manera, ustedes ya han tenido la oportunidad de escucharles a cada uno, Andrés con esa reflexión histórica de sus puntos de comparación y ese ir hacia topar autores que ya han hablado y que ya han dicho y que han propuesto temas específicos y nos cuenta la historia en ese aspecto, en un libro que relata todo lo que sucedió dentro del socialismo del siglo XXI, para luego con Luis poder entender un poco desde el aspecto económico esos puntos que lo recalcaba, ¿no? La importancia de que ese sueño que teníamos y que creo que tenemos todos los ecuatorianos de una mejor vida, una mejor calidad de vida, no se ha creado. Y recordar que efectivamente estos puntos importantes de conversación, de análisis, deben quedar plasmados para que los volvamos a topar, por más cansancio que Andrés haya dicho que tiene de hablar del correísmo y estar harto del tema. Pero creo que es necesario. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a dar la oportunidad, como decía Luis, en este escenario, en la academia, poder discutir y poder hablar transparentemente de estos puntos que son tan importantes. Y es así que más allá de ahondar en el libro y contarles la lectura rápida que te llama a hacer estas crónicas, porque no es un documento tecnicismo puro, sino más bien algo que te permite leerlo con rapidez y entender lo que sucede o lo que sucedió durante estos años. Más bien abro el panel para que podamos... para que todos puedan participar y preguntarles directamente cuestiones que quienes hayan leído el libro seguro tendrán algún comentario adicional, y quienes no lo hayan leído y estén interesados en algún punto adicional de estas presentaciones tan rápidas, importantes, concretas y sin duda que nos dejan esa visión de lo que nos esperaremos en el libro, podamos hacerlo. Así que bienvenidos, gracias por asistir y hagamos un conversatorio que pueda ayudar a topar algunos puntos que no se toparon en las presentaciones.